Conociendo esto, vamos a hablar de los tipos importantes de glomerulonefritis más frecuentes. Primer tipo, la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. Esta glomerulonefritis suele presentarse como el síndrome nefrítico. Es leve y transitoria en niños. Se puede resolver, en algunos casos, entre 3 a 6 semanas al depurar los complejos de la membrana basal glomerular. Si no se resuelve, progresa rápidamente a insuficiencia renal al producir un daño de medias lunas. Más adelante describiremos qué son estas medias lunas. Esta glomerulonefritis es causada por depósitos de inmunocomplejos y va a estar estimulado principalmente por la infección estreptocócica. Por eso te pregunto o te invito a que investigues cuáles son otros agentes infecciosos, virales, parasitarios que puedan generarnos una glomerulonefritis proliferativa aguda. Histológicamente hay un aumento de la celularidad con 4 características. Hay una proliferación de las células endoteliales. Esta proliferación ocluye la luz capilar. Se presenta una formación de inmunocomplejos en abultamiento sobre el lado epitelial de la membrana basal. Hay presencia de neutrófilos polimorfonucleares en los capilares y hay proliferación leve en las células mesangiales. Pero ¿cuál es la patogenia de esta enfermedad? La causa más común es la infección faríngea por estreptococos hemolíticos beta del grupo A de Landsfield. No todas las cepas causan esta enfermedad y hay ciertas cepas llamadas nefritógenas. Por ejemplo, la cepa 12, la 4, la 1, la 25 y la 49. Los niños son los más afectados, con inicio en las primeras 2 semanas después de la infección primaria. Se producen inmunocomplejos que circulan en sangre, donde son retirados por filtración en el glomérulo. La inmunofluorescencia muestra un depósito granuloso de inmunoglobulina G, C3 en la membrana basal glomerular y en el mesangio. Ultraestructuralmente, estos depósitos están situados debajo del epitelio. La activación del complemento es la razón por la cual los neutrófilos son atraídos al interior del glomérulo, donde se desgranulan y dañan células endoteliales, estimulando su proliferación. La proliferación de células mesangiales es mediada por factores derivados del complemento y plaquetas, y se acompaña de aumento en la expresión de PDGF y proteínas receptoras, dando lugar a un mecanismo autócrino de proliferación celular. Cuando el daño en los capilares glomerulares es intenso, escapa fibrina y sangre al espacio de Bowman. Esto estimula la proliferación de células epiteliales, produciendo una media luna que borra permanentemente el glomérulo. Si el 80% de los glomérulos tienen medias lunas, esto se asocia con progresión rápida a insuficiencia renal con mal pronóstico. Tú lo puedes observar acá. En la imagen podemos comparar un glomérulo normal versus un glomérulo afectado con esta glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. En la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda hay proliferación endotelial con neutrófilos, marcados en el número 1, depósitos subepiteliales de inmunocomplejos, marcados con el número 2, y en el número 3 podemos observar un aumento de células mesangiales. Con la letra D podemos decir que la microfotografía muestra depósitos de inmunocomplejos grandes típicos en el lado epitelial de la membrana basal. Y con la letra L es la luz capilar que aún no obliterada o cerrada por la proliferación de las células endoteliales.
Segundo tipo, nefropatía membranosa. Esta nefropatía es caracterizada por la presencia de depósitos de inmunocomplejos en la membrana basal de todos los segmentos de todos los glomérulos. Es difusa y global. No hay inflamación ni proliferación endotelial o epitelial asociada. Se da un aumento en todo el mesangio y va a presentar 3 etapas. Primero, depósito de inmunocomplejos en el lado epitelial de la membrana basal. Segundo, depósito de nueva membrana basal alrededor de los depósitos de inmunocomplejos. Y tercero, los depósitos de inmunocomplejos desaparecen, dejando a la membrana basal engrosada y calada. Esto la hace permeable y esto produce que ya no se retenga de forma selectiva proteínas, induciendo proteinuria intensa y síndrome nefrótico. En este gráfico podemos observar cómo en este tipo de nefropatía membranosa hay depósitos electrodensos en el lado epitelial de la membrana basal y hay leve crecimiento mesangial en la enfermedad. En etapa terminal ya hay remoción, o se han quitado o se han removido estos depósitos, lo que deja una membrana gruesa, calada, y hay un depósito creciente de la matriz mesangial. Patogénicamente, en la nefropatía membranosa se forman inmunocomplejos subepiteliales en los glomérulos, principalmente de inmunoglobulina G, con una cantidad reducida de complemento. En la mayor parte de los casos no puede demostrarse inmunocomplejos circulantes en la sangre, y el concepto de que los complejos circulantes preformados son retirados por filtración en el glomérulo parece ser dudoso en este patrón de enfermedad. Es más probable que los inmunocomplejos se formen in situ, con captura de un antígeno circulante en el glomérulo, seguida del depósito de anticuerpos. Esta formación in situ puede explicar por qué, en contraste con lo que ocurre en la glomulonefritis proliferativa difusa, hay poco complemento y no hay respuestas inflamatorias proliferativas. En este momento se desconoce la razón precisa por la cual la presencia de inmunocomplejos causa engrosamiento de la membrana basal. Esta membrana se vuelve anormalmente permeable al cambiar su composición y disminuyen los sitios polianiónicos normales que normalmente repelen las proteínas y evitan que se filtren la orina. En los casos con una relacionada con fármacos, neoplasias, infecciones, en el tratamiento del trastorno de fondo, eliminar la fuente del antígeno circulante puede causar la remisión de la enfermedad renal. Por eso se dice que este tipo de nefropatías es una de las causas más importantes de síndrome nefrótico en los adultos, y los pacientes se pueden dividir en dos grupos. De un 80 al 90% de casos no tienen una razón evidente para el desarrollo de inmunocomplejos. Se clasifican como nefropatía membranosa idiopática o primaria. Pero hay un 10 a un 20% de casos que tienen una razón para el desarrollo de esta enfermedad por inmunocomplejos, pues tienen antígenos circulantes anormales. Estos antígenos circulantes anormales pueden venir de procesos infecciosos como la hepatitis B, el paludismo, la sífilis, o pueden estar relacionados con fármacos como por ejemplo en la terapia con oro, penicilamina, captopril, heroína, o también pueden ser asociados a tumores como el cáncer pulmonar o los linfomas. En un 10% de la afectación renal en el tipo de pacientes con lupus. Tercer tipo, glomerulonefritis membranoproliferativa difusa, también conocida como mensangio capilar.
Se presenta frecuentemente como un síndrome nefrótico o nefrítico-nefrótico mixto. Es un patrón de reacción glomerular a anormalidades del complemento. Algunas son secundarias a trastornos sistémicos, tales como lupus eritematoso sistémico, endocarditis infecciosa, paludismo, derivaciones ventriculares de líquido cefalorraquídeo infectada e idiopáticas en su mayoría. Histológicamente se dividen en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, y generalmente se observa proliferación mesangial y engrosamiento de la membrana basal. Al haber proliferación celular, se puede presentar hematuria o síndrome nefrítico. El patrón tipo 1 y tipo 2, en ambos ocurre exageración evidente de la lobulación del glomérulo a causa del aumento de las células y la matriz mesangial. La membrana basal está notablemente engrosada por una combinación de penetración de citoplasma mesangial en la membrana y depósitos grandes de inmunocomplejo, que son subendoteliales y discontinuos en el tipo 1, pero forman depósito lineal, denso y continuo en el tipo 2, haciendo esto la principal diferencia. Te sugiero que te lo aprendas. Acá podemos observar con una tinción con metenamina plata el tipo 1 de esta glomerulonefritis membrano proliferativa. Muestra una etapa temprana donde la membrana basal únicamente está engrosada. Lo podemos observar con las flechas y los segmentos glomerulares están expandidos de forma variable por proliferación del mesangio. La tipo 1 es la responsable del 90% de los casos y se ve principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. Hay lobulación acentuada de los segmentos glomerulares, que es causada por la proliferación de células mesangiales. Los capilares están considerablemente engrosados por depósitos de inmunocomplejos de tipo inmunoglobulina G, M y C3. El engrosamiento también se debe al crecimiento hacia el interior del citoplasma de las células mesangiales, entre el endotelio y la membrana basal, con la formación de una membrana de doble contorno o en vía de tren. Una variante muy rara de este tipo tiene depósitos en otras partes de la membrana basal y a veces se le conoce como de tipo 3. Típicamente hay un deterioro del funcionamiento renal durante un periodo alrededor de 10 años, con insuficiencia renal crónica terminal como resultado. La tipo 2 la podemos observar en esta microfotografía electrónica que nos muestra los inmunocomplejos electrodensos continuos en las membranas basales de dos asas capilares adyacentes. Las células mesangiales en proliferación han ocluido considerablemente la luz capilar. La tipo 2 va a representar el 10% de los casos. También se ve en niños y adultos jóvenes, pero hay un engrosamiento notable de la membrana basal glomerular. La proliferación mesangial no suele ser tan prominente como en la tipo 1. La característica principal son los depósitos grandes, densos, continuos, parecidos a listones dentro de la membrana basal, lo que da origen al nombre alternativo de enfermedad de depósito denso. Por inmunohistoquímica se encuentra que estos depósitos no contienen inmunocomplejos y están compuestos por el factor C3 del complemento. Ojo, la patogenia de esta enfermedad se ha relacionado con la activación de la vía alterna del complemento. Algunos casos se asocian con lipodistrofia parcial. Este tipo también tiene mal pronóstico con desarrollo gradual de insuficiencia renal crónica en el transcurso de 10 a 15 años. La patogenia
es básicamente el resultado de anormalidades en el depósito de complemento y su manejo en el glomérulo. La tipo 1, al depósito de complemento en la membrana basal glomerular, se suma un componente de enfermedad por inmunocomplejos con complejos circulantes hasta el 50% de los casos. Como ya decíamos, el principal componente del complemento encontrado en estos depósitos es el C3 y las inmunoglobulinas que incluyen la G, la M y ocasionalmente la A. La presencia de C1 y C4 en los depósitos da soporte a la hipótesis que la activación de la vía clásica del complemento interviene en esta patogenia. La activación del complemento causa consumo del complemento del suero y los niveles de C3 se reducen en un 60% de los casos. En la tipo 2, en cambio, no hay inmunocomplejos. Los depósitos densos de C3 en la membrana basal debido a una activación anormal del sistema de complemento. Esto es mediado por un autoanticuerpo circulante contra C3 que previene su desdoblamiento normal. Normalmente C3 por medio de la convertasa activa a C3, pero tiene una semivida muy corta. Este autoanticuerpo denominado factor nefrítico C3 estabiliza la C3 convertasa, permitiendo la activación continuada de C3. La ausencia de C1 y C4, los componentes iniciales de la vía clásica, es explicada por la acción directa de la C3 convertasa. La activación del complemento puede causar el consumo de complemento del suero y los niveles séricos de C3 están notablemente reducidos en la mayor parte de los casos. En algunos casos hay predisposición familiar al desarrollo de este trastorno. ¿Cuáles son los puntos claves que nos pueden llevar a la formación de medias lunas? Primero, el tipo de glomerulonefritis difusa o también los tipos de glomerulonefritis segmentaria focales. Esto puede ver ahí las diferentes causas. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva se producen quiebres de la membrana basal glomerular que permite el escape de fibrina, proteínas y leucocitos al interior del espacio urinario. Estimula la proliferación de células endoteliales que recubren la cápsula de Bowman, formando una media luna que crece comprimiendo el penacho glomerular, el cual se encoge y no vuelve a ser funcional. A mayor número de medias lunas, peor pronóstico, y esto puede ocurrir en otras formas de glomerulonefritis. En este gráfico es importante que observes cómo las medias lunas epiteliales rápidamente crecientes comprimen el penacho glomerular, el cual puede mostrar una gama de cambios que incluyen glomerulonefritis proliferativa focal, necrosis focal del penacho glomerular, glomerulonefritis mesangiocapilar o glomerulonefritis proliferativa aguda. En la microfotografía se muestra el glomérulo que está siendo comprimido por una medialuna en proliferación. La medialuna lo está aplastando el penacho glomerular lesionado hasta destruirlo. La glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria puede clasificarse como primaria o secundaria. Los tipos primarios se incluyen la nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger y algunos patrones del síndrome de Gould-Pasteur. Los tipos secundarios, en los cuales la glomerulonefritis segmentaria focal se presenta como un componente de enfermedades sistémicas en particular, como por ejemplo endocarditis infecciosa, síndrome de vasculitis de pequeños vasos, principalmente en Knox-Schollheim,
y algunos patrones de trastornos sistémicos del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico. Histológicamente se va a observar 4 cambios: proliferación focal de células mesangiales, proliferación que puede dar lugar a necrosis segmentaria del penacho glomerular, puede haber formación de medialunas, y en las lesiones antiguas se puede observar hialinización. Vamos a observar uno de los ejemplos, la nefropatía por inmunoglobulina A o de Berger. Esta se asocia al depósito de inmunoglobulina A, es la causa más común de glomerulonefritis en adultos y va a representarse con hematuria recurrente o proteinuria resistente, rara vez con un síndrome nefrítico o insuficiencia renal. Al depositarse la inmunoglobulina, se produce proliferación del penacho glomerular, seguida por depósito mesangial y esclerosis segmentaria. De todos los casos, un 25% avanza o progresa a insuficiencia renal crónica terminal. Cuando los cambios son más extensos, se le conoce como glomerulonefritis mesangioproliferativa. En el diagrama muestra un aspecto típico de una enfermedad segmentaria focal temprana. El asa capilar glomerular es estructuralmente normal, pero su vecina muestra proliferación de células mesangiales en asociación con un depósito de inmunocomplejos. En este caso de nefropatía por IgA, los depósitos son de IgA, que se depositan en el mesangio y en un sitio paramesangial. Finalmente, el segmento afectado será obliterado por la matriz mesangial, producida en exceso por las células mesangiales en proliferación. También decíamos que los tipos secundarios se relacionan en particular con vasculitis sistémicas y con enfermedades del tejido conectivo. El ejemplo más común, la poliarteritis microscópica, arteritis de Wegener, enfermedad de Knox-Scholem, siendo la de Knox-Scholem más frecuente en niños, en asociación con otras manifestaciones como las púrpuras cutáneas, artralgia, dolor abdominal, todos los cuales se consideran causados por vasculitis de pequeños vasos. Los glomérulos y los vasos pequeños de otros lugares contienen inmunoglobulina A, por lo cual los aspectos renales se superponen con los de la nefropatía de IgA. Cerca del 20% de los casos de endocarditis infecciosa pueden mostrar glomerulonefritis focal segmentaria con depósito de inmunocomplejos. También es una característica de algunas de las enfermedades de tejido conectivo, particularmente el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica progresiva. En muchas de estas causas secundarias, la necrosis de tipo fibrinoide del penacho glomerular es la característica más frecuente, ojo, a menudo con formación de medias lunas. Otro de los cambios es la nefropatía de cambios mínimos. Esta es la causa más común de síndrome nefrótico de la infancia, afectando a niños menores de 6 años de edad, en los cuales va a producir proteinuria, síndrome nefrótico, pero en los adultos este trastorno es menos común. Aún así, representa el 10 al 15% de casos de síndrome nefrótico. En el lado derecho de tu pantalla puedes observar una figura donde se ve de manera esquemática los pedicelos normales que están regulados, espaciados, pero en este patrón de enfermedad se fusionan. Abajo, en el B, puedes observar la biopsia de un riñón de un niño con síndrome nefrótico, cómo la disposición de los pedicelos del complejo secundario se pierde y los pedicelos primarios descansan directamente sobre la membrana basal. La manifestación característica y la razón de su nombre es que al microscopio óptico
no se observan anormalidades alguna en los glomérulos, pero en el microscopio electrónico se advierte fusión de los pedícelos de los podocitos. No se observan inmunocomplejos ni depósitos, y los túbulos pueden mostrar una acumulación de lípidos en las células de recubrimiento, lo que dio origen a su antiguo nombre, nefrosis lipoidea, que aún a veces se utiliza. El tratamiento es con esteroide. Puede producirse remisión de la enfermedad en un lapso de 2 semanas, aunque la recidiva es común aún cuando se suspendan los esteroides. Dentro de todos estos cambios es importante hacer una revisión del riñón de la paciente que presenta el lupus eritematoso sistémico. Este riñón puede presentar varios patrones de glomerulonefritis. Puede presentar patrón mesangial, que según la clasificación de la OMS es clase 2, en donde se observa aumento de las células en matriz mesangial leve y la membrana basal normal. El paciente puede presentar proteinuria leve y hematuria microscópica. Puede producir también un patrón de glomerulonefritis segmentaria focal, clase 3 de la OMS, donde ya hay inmunocomplejos en el mesangio y en la membrana basal. A veces hay necrosis y puede formarse medialunas. El paciente puede presentar proteinuria y hematuria. El patrón proliferativo difuso o clase 4 de la OMS presenta proliferación global y difusa de las células endoteliales y mesangiales, con engrosamiento de la membrana basal. Se presenta la característica de asa de alambre, en donde el paciente puede tener o cursar ya con hematuria y proteinuria intensa. En la nefropatía por lupus, este patrón de implicación glomerular es similar a la nefropatía membranosa, con formación de lesiones en asa de alambre que la podemos observar en el lado derecho de tu página. El patrón membranoso o clase 5 de la OMS se asemeja a la nefropatía membranosa, puede formarse las asas de alambre y el síndrome nefrótico es la presentación característica a este patrón. Por tanto, clínicamente, las enfermedades glomerulares pueden presentarse como proteinurias o hematurias asintomáticas, como hematurias macroscópicas, como síndrome nefrótico sin cilios de eritrocitos, también como un síndrome nefrótico con cilindros de eritrocitos, como insuficiencia renal aguda o como insuficiencia renal crónica. Estas presentaciones tienen posibles patologías glomerulares y también posibles causas no glomerulares. Para tu formación como médico es importante que conozcas, que te aprendas este tipo de presentación clínica para facilitarte el diagnóstico y también el manejo de este paciente. Otro de los casos bien importantes y que es necesario describir los cambios es el riñón del paciente diabético. El riñón en el paciente diabético afectado por esta enfermedad es actualmente una de las causas más comunes de nefropatía en etapa terminal. Ojo, pregunta de examen. Las lesiones del riñón se pueden dividir en 3 formas principales. Primero, lesiones del riego arterial y arteriolar de los glomérulos. Segundo, lesiones del glomérulo. Tercero, lesiones de túbulos y del intersticio. Vamos a tratar de ver y de describir cada una de ellas. Las lesiones glomerulares son particularmente frecuentes en la diabetes tipo 1 o juvenil, de larga evolución, mientras que las vasculares y túbulos intersticiales ocurren en la tipo 1 y en la tipo 2. Incluye 3 cambios histológicos principales: engrosamiento difuso de las membranas basales capilares glomerulares. Se produce un espesor aumentado hasta de 3
a 5 veces el tamaño normal. El síntoma principal es la proteinuria. Segundo, la esclerosis mesangial difusa, también conocida como glomerulosclerosis diabética difusa, por el incremento de matriz mesangial que induce el crecimiento glomerular con mensaje prominente, que es lo que vamos a observar, casquetes de fibrina principalmente. Y tercero, la glomerulosclerosis difusa nodular. Este patrón es localizado de esclerosis mesangial. Se forma cuando las células mesangiales depositan matriz en un patrón laminado concéntrico. Estas lesiones se llaman nódulos de Kimmel-Stein-Wilson y se ve en la enfermedad diabética avanzada. Acá podemos ver los 3 diferentes cambios: engrosamiento de la membrana basal en la A, en la B lesiones exudativas y en la C glomerulosclerosis nodular. En la glomerulosclerosis se desarrollan áreas hialinas en los glomérulos llamados nódulos de Kimmel-Stein-Wilson. Tú lo puedes observar perfectamente, están ambos nódulos marcados con una letra K. Como veíamos, el riñón del diabético también afecta los túbulos intersticiales de las siguientes maneras. Primero, como una combinación de enfermedad diabética vascular y glomerular, disminuyendo el flujo sanguíneo que lleva a la lesión isquémica crónica de túbulos e intersticios, llevando al órgano a fibrosis. Segundo, con propensión a infecciones bacterianas, principalmente la pielonefritis aguda, y la combinación de isquemia renal crónica tubular e intersticial con infección bacteriana superpuesta, que predispone a una necrosis papilar renal asociada también a los analgésicos. Ojo, porque el paciente nefrótico y diabético tiende a tomar muchos analgésicos por la parestesia que presenta en sus miembros inferiores, y esto conlleva a mayor deterioro renal. En la parte izquierda de tu página puedes observar cómo la necrosis papilar de aspecto macroscópico y las papilas renales están dilatadas y necróticas, con una línea de demarcación del tejido adyacente viable. Las papilas necróticas se desprenden a medida que pasa el tiempo. Por tanto, es importante hacer una diferenciación entre síndrome nefrótico en adultos y en niños. En adultos, las principales lesiones se van a dar por diabetes, lupus, amiloidosis y trastornos sistémicos. En segundo lugar, la nefropatía membranosa. En las etapas tempranas de la evolución natural de la mayor parte de las formas de glomerulonefritis, y también se puede presentar en un pequeño porcentaje glomerulonefritis membranoproliferativa. En cambio, en niños, el principal cambio es la glomerulonefritis de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal.